tiempos donde la propaganda sustituye al pensamiento y la velocidad devora la verdad, en Conversatorio AD detenemos el tiempo. Aquí no venimos a aplaudir ni a gritar, venimos a preguntar. A conversar con quienes ejercen el poder, no para ponerlos cómodos, sino para ponerlos a prueba. Porque el poder que nos explica se pervierte. Este no es un espacio de entrevistas, es un territorio de ideas, contradicciones y fondo. Aquí no se edita la incomodidad. Nos interesa el gobierno, pero más aún cómo se decide. Esto es Conversatorio AD, periodismo sin complejos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludo como siempre, Mario García Huicochea. Bienvenidos a este conversatorio. Les doy la bienvenida a todos y espero que cada vez, conforme corra el tiempo, se vayan sumando más. No tenemos prompter, somos una producción austera, entonces voy a tener que, normalmente me preparo, tengo notas con las que hago este conversatorio. Voy a leer mi introducción para presentar, dar la bienvenida a nuestro invitado, pero antes quiero decirle a todos aquellos que nos están viendo, primero que corran la voz, que ya empezamos, que va a ser un conversatorio, creo yo, que muy interesante y de gran utilidad pública, pero les pido encarecidamente que a la gente que ve la transmisión en vivo a través de Facebook, le dé like y comparta. ¿Por qué? Porque es muy importante y de esa manera podemos trabajar el algoritmo y entonces empezamos a tener una mayor exhibición, una mayor posibilidad de que nos vean. Bueno, sin mayor preámbulo, muy agradecido, quiero dar la bienvenida al magistrado Héctor Macedo García, presidente electo del Tribunal Superior de Justicia, en esta reforma profunda que está en marcha en el Poder Judicial. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a platicar conmigo y con la gente, Héctor. Bienvenido. Al contrario, Mario, gracias a ti y gracias a toda la comunidad que nos está siguiendo en estos momentos. Bueno, de verdad se los digo, no quiero exagerar que esto sea un hito, porque no es un hito, pero sí es poco común en la historia de la comunicación que un presidente del Poder Judicial acepte hablar en vivo y hablar directamente con la gente. Esto habría que agradecérselo a Héctor, creo que forma parte de los cambios. Creo que en este caso esta forma sí es fondo y eso es muy importante y la verdad estoy muy agradecido y esperemos de que puedas establecer comunicación, que la gente te conozca, que sepa quién es el próximo presidente. Asumes en septiembre. En septiembre, sí. En septiembre. 5 de septiembre. Ya estás muy pronto. Que lo conozcan, que lo reconozcan y que quien quiera, como saben, quiero hacer una anotación antes, magistrado, si me permites. Para fortuna de nosotros, siempre nos abruman con mensajes. Nos es imposible contestar todos los mensajes para el invitado. Sería imposible, tendríamos que hacer solo un programa para que contestara los mensajes. Entonces siempre tomamos la decisión de elegir algunas de las preguntas que te harán y tú estarás en libertad de contestárselas así lo deseas, magistrado. Claro que sí, Okay. con todo gusto. Bueno, la pequeña introducción es, bienvenidos al Conversatorio AD. Esta noche hablamos de un poder que históricamente ha estado blindado. Rituales de solemnidad y lenguajes a veces ininteligibles. Un poder que a pesar de su nombre ha sido, hasta ahora o hasta antes, ajeno, ¿no? Ajeno para la justicia para la mayoría de la gente en muchos casos. Gran parte de este diagnóstico que escribo yo, que sintetizo, que podrá ser justo o injusto, es lo que yo percibo, es lo que mueve, lo que impulsó en buena medida esta reforma judicial, con la cual ahora tú resultas electo y se escribe una página en la historia, porque eres el primer presidente, o serás el primer presidente, en este caso del Tribunal Superior de Justicia, electo por voto popular. ¿Qué significa eso para ti, Héctor, y para la justicia en general? Bueno, pues primero es un cambio como lo habíamos platicado previamente, un rompimiento de paradigma, que es un, yo lo podría escenificar, es un Ajá. constitucional, ¿no? Ajá. Porque es una tradición de siglos, se rompe para que la elección popular cambie a las personas. Y algunas personas dicen que solamente es un cambio como de jugadores en un equipo. Ajá. No es verdad, es un cambio desde mi perspectiva sustancial. Primero porque sí estábamos alejados, Mario, pero por la función misma. Estábamos alejados porque así nos decían.
Así nos dictaban las líneas los filósofos, los juristas. No salgas a la calle, no salgas a la escena porque no te dejes seducir por el poder. Entonces estamos en el juzgado tratando de servir a las personas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo fui 18, 19 años juzgador, teníamos 2,000 asuntos al año, 36,000 personas decían, no, pues yo sirvo bien. Pero ahora que salgo al territorio y veo que son millones y millones de personas y millones las necesidades y millones de seres humanos que claman justicia, pues estamos muy alejados de esa realidad. Y pues hay impedimentos, tú seguramente lo sabes, es un hombre muy estudiado, muy culto. Los impedimentos son de orden legal. La sustancia se cambia en el sistema que se empieza a crear a partir de esta reforma. Así es. Creo que tocaste un tema toral, central de la reforma, porque creo que se ha generado, no creo, se ha generado un debate en torno a esto, de que si al ser el origen el voto popular, descuidarán o cambiarán o abandonarán la parte técnica, que era su leitmotiv, lo técnico era lo que los movía y por eso pues realmente un juez, un magistrado estaba en su oficina, en su escritorio, leyendo, estudiando y tratando de resolver. Ahora hay que salir al encuentro con la gente. ¿Va a afectar la parte técnica esto o la reforzará porque los hará más sensibles? Bueno, esa es la cirugía que tenemos que afrontar las personas juzgadoras electas. Y no solo las juzgadoras electas. Recordarte que en el Estado de México no se mandó a votación como en Chihuahua a todos los jueces magistrados. Solamente se mandaron 90 cargos. En el 2027 vamos a hablar de más de 400, ¿no? Entonces, yo creo que tanto los que hemos sido electos como los que aún están soportando este cambio, esta metamorfosis bastante prudente por parte del Estado de México, creo que tienen que cambiar ese chip. Sustancialmente no va a cambiar en lo técnico. Las leyes sustantivas, la Constitución, los tratados internacionales, la aplicación de los derechos humanos no ha variado. Varió la forma de elegir a los magistrados y esto le permitió generar un encuentro. Esta frase que me gustaría que la gente se lo grabara. Un encuentro con la sociedad y un desencuentro con el sistema anterior. ¿Por qué? Porque entonces nada más estamos leyendo la ley, pues la ley es la ley, gracias a Kelsen, donde quiera que estés Kelsen, muchas gracias. La ley es la ley y no hay otra forma. Entonces tenemos que ir rompiendo los paradigmas, pero hay un escenario que le digo a los diputados, que le digo a los presidentes municipales, a los diputados federales. Necesitamos darles herramienta a los jueces para poder llegar a esa verdadera justicia social, Mario. Si no, no va a ser posible, ¿eh? Muy bien. Creo que es un buen saque. Empezamos con un buen saque con esto que dices, porque define y creo que da la línea de la conversación, que yo dividí en 4 bloques, sí. Básicamente. El primero lo titulé ¿A quién sirve la justicia? ¿No? ¿A quién sirve? Y la primera pregunta que te diría directa, magistrado presidente electo, es ¿cuántas personas están presas hoy sin sentencia firme? ¿Lo sabes? Eres un hombre que tienes toda una tradición, toda una historia dentro del Poder Judicial. Pero una pregunta que se hacen todos, sobre todo esta gente que salió a votar, que cree en que las cosas pueden mejorar, porque el espíritu de esto tiene que ver con mejorar, ¿no? Con ser más útil a la sociedad. Creo que ese es el espíritu que movió esta reforma. Y la pregunta concreta sería, ¿cuántas personas, si se sabe, si se tiene calculado, si tú tienes el dato, cuántas personas están presas hoy sin sentencia firme? No tengo el dato, pero yo lo que sí te quiero decir es que el tema siempre se centra en materia penal. Y yo en los recorridos escuché a personas que nos decían 8 años sin sentencia, 9 años sin sentencia, y Mario, lo que debo destacar es que así fuese una sola persona con 8 años de tardanza en su sentencia, pues se vuelve un tribunal ineficiente, porque es una vida, o sea, claro, es la vida que se va perdiendo. Digo, cualquiera puede destruir, Mario, con un balazo puede matar a una persona, claro, pero crear es imposible para el ser humano. Entonces, no solo es eso, es la materia de familia, donde un niño entra a un juicio y dura el juicio tanto que entra de 4 años y ya que se decide el juicio tiene 12 años. O es un juicio sucesorio de 20 años.
o es un juicio de propiedad en donde se están demande y demande y demande y ya van generaciones que la propiedad ahí sigue y nadie la disfruta? Entonces, no solo es el tema del derecho penal. No tengo el dato, sería muy interesante y yo creo que la institución no lo tiene. Tal vez el de penal sin duda lo tiene. Claro. Pero del todo el contexto, porque esa es una frase que siempre he utilizado, una justicia tardía se vuelve injusticia. Y ese es el primer reto de la institución. El primer reto de la institución es dictar sentencias dentro de los términos legales, porque además déjame compartirte, Mario, las leyes son perfectas. La operatividad de las leyes por parte de los tribunales, de los abogados, hay abogados que utilizan estrategias dilatorias, que creo que también es otra reeducación del abogado para que logremos alcanzar una verdadera justicia. Ya las famosas chicanas tienen que quedar en el pasado. Vamos a hacer un círculo virtuoso entre ellos y nosotros, en beneficio de los mexiquenses. Si no, no lo vamos a lograr. Le decía hoy en la mañana en algún lugar del Estado de México que solamente se va a quedar una anécdota si no logramos el cambio sustancial. Y para ello necesitamos estar contemplados todos y todas, ¿eh? Porque si no, entonces vamos a hacer una remembranza de que, ¿se acuerdan en el 2025 que hubo una reforma muy bonita? Pues no funcionó. Habrá que revisar el sistema acusatorio penal, habrá que revisar por qué a México, por qué se le antojó a la Federación absorber los códigos nacionales de procedimientos civiles y los códigos penales, los de procedimientos, cuando cada estado podía tener su propia regulación. Habrá que revisar muchos temas también sustantivos, un nuevo código penal, la fiscalía. Yo me imagino un código penal donde los delitos de alto impacto sean los que lleguen a la fiscalía, los delitos de impacto medio se vean otras formas alternas de justicia o sanciones, y los delitos de bajo impacto sean los jueces civiles, los jueces cívicos o la justicia municipal los que los resuelvan, porque si no, no vamos a lograr pacificar este estado. Excelente, me parece muy clarificador todo lo que estás diciendo. Y en este mismo contexto y en continuación con la pregunta que te hice, porque este es un sentimiento popular. Esas preguntas las traté de construir a partir de la conversación en la comunidad. No lo que se me ocurría a mí, sino lo que se repite en las mesas, lo que cualquier persona que está en una situación con algún litigio se repite y se repite y se repite y se cuestiona y se cuestiona. La cifra era solamente anecdótico, porque eso no cambiaba nada. Creo que la respuesta la diste de una manera muy clara, ¿no? Pues más allá de cuántos son, pues es que si hay muchos que la justicia no es expedita, no está siendo expedita, los procesos son muy largos, pero habrá una estrategia que ya bajo tu administración se iniciará, que ya las hubo hubo hasta amnistías, por cierto. Pero en este caso específico la pregunta sería, ¿habrá una estrategia de revisión de casos injustos? Que ese es un reclamo, ¿no? De hecho, hay hasta organizaciones que se han formado alrededor de eso, ¿no? Los injustamente presos, los presos de conciencia, hay muchas organizaciones que se han dado. ¿Habrá algún proceso, digamos, sistematizado, me refiero, no solo a la voluntad política, sino habrá un proceso para revisar casos injustos? No, sin duda debe existir una revisión de casos injustos, pero volvemos a lo mismo. Necesitamos revisar las normas jurídicas, porque hay limitantes para poderlos revisar. Por ejemplo, la propia ley de amparo establece un plazo de 8 años en donde ya se vuelve inamovible. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos ahorita? Tenemos el indulto, que pertenece al Poder Ejecutivo, y la amnistía como un proceso. Entiendo que hay un proceso en el Congreso de la amnistía, pero es un tema que genera controversia. ¿Por qué? Porque hay un sector que dice, oigan, van a soltar a los delincuentes de delitos graves, que es una de las características de la amnistía. El hacer una política de readaptación social, creo que también nos podría servir. Y replantear un sistema de penas compurgadas, es decir, vamos a condensar las penas tan largas, vamos a rehabilitarlos a través de una educación de readaptación social, pero eso sí es una voluntad política. ¿Cómo se puede establecer con acciones concretas? Pues con una nueva ley de amnistía. Una reforma. No hay de otra. O sea, yo podría darte un discurso aquí teórico, ¿sí?, constructivo, pero si no hay una reforma donde faculte
a las instituciones, a las organizaciones, y que un juez al final del día revise y emita un dictamen donde diga si es apto para la amnistía, no va a funcionar. Despresurizar las cárceles, perdón, es una cuestión de una gobernanza, una política pública, donde los tres poderes deben participar, pero no pueden ser ajenos, tiene que participar la sociedad, la no organizada y la organizada, porque hablamos mucho de la sociedad civil organizada, pero ¿por qué un ciudadano común no puede levantar la mano y decir, a mí me interesan estos casos? O sea, ¿por qué les pedimos requisitos? Es como los candidatos independientes, muchos requisitos para ser candidato. Justamente para eso, para que no se les haga caso. Exacto. Entonces lo que tenemos que hacer es, la voluntad de uno o la voz de uno puede ser la respuesta gratificante de muchos. Creo que lo podemos lograr. Es un gran momento histórico para el Estado de México, para el país en general, si lo sabemos aprovechar todo el gremio jurídico y todo el gremio social, y por supuesto con el apoyo de los comunicadores, con su crítica, con su construcción y con su disertación, porque lo que tenemos que hacer es construir un diálogo judicial. Pues fíjate que esta pregunta no la tenía aquí, pero justamente se genera a partir de lo que nos dice la semana anterior el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Paco Vázquez, porque trajimos este tema a la conversación con él. Y decía, bueno, la legislatura está preparada en el momento de dar para adelante a cualquier reforma, continuar sobre todo el proceso, que es una tarea que apenas empieza, ¿no? La reforma judicial, en el caso doméstico, pero él lo decía, ahorita nos va a ser muy complicado recuperar el clip, pero lo vamos a recuperar, lo vamos a subir. Él decía, nosotros estaremos en espera de que desde el propio Poder Judicial se promueva la reforma, ¿no? Es decir, no meternos nosotros en ese proceso, sino que sea el propio Poder Judicial desde dentro que haga la propuesta general. Pues ¿Qué te parece eso? No, excelente, porque es una política de Estado. Y rompe con la discursiva de que iba a haber una inmersión de los poderes. Al contrario, para mí la respuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política me parece altamente democrática. Y me parece una gran oportunidad para que el Poder Judicial empiece a estrenar esta reforma. No solo a través de la facultad que tiene el Pleno, porque somos expertos, pero no somos expertos en todo. Entonces necesitamos hacer foros, necesitamos invitar a la gente, necesitamos a los politólogos, a las universidades para hacer un gran estudio, pero también a la sociedad civil. Mario, yo de verdad tengo mucha confianza en que las personas podamos, es que siempre es, vengan aquí a la Escuela Judicial, vengan aquí al Poder Judicial, al foro. Pues la gente está ocupada trabajando para darle de comer a su familia. No, ahora hay que ir. El presidente tiene que ir, el magistrado electo tiene que ir, el que todavía es de carrera judicial tiene que ir para sentarse y escuchar cuál es tu idea y no descartar ninguna idea, como una lluvia generalizada de ideas de abajo hacia arriba. Y luego tecnificarla y después darle un marco teórico, argumentativo a la legislatura y entre todos hacer un proyecto de ley. Yo creo que así se construyen las grandes instituciones del Estado, nada más que hemos estado peleados desde hace mucho tiempo porque pues le parecía que si el Poder Judicial se acercaba al Congreso, no, están invadiendo su función del Congreso, o que la gobernadora se acercara al Poder Judicial, no, están metiéndose. No, el Estado, desde la teoría del Estado, es uno. Claro. La función son tres, y la coordinación es en beneficio del pueblo, no en beneficio del poder. Que eso creo que es el cambio sustancial. Sí, a mí me pareció, puedo decirlo con toda proporción, hasta sorpresiva la respuesta del diputado, me dijo, no, nosotros completamente receptivos, entendemos que tenemos que hacer la reforma, pero queremos que venga desde el Poder Judicial, ¿no? Que a final de cuentas pues, son los expertos en la materia, ¿no? Son los que pueden estar. Y además ahora, creo yo, y esto para la gente que nos ve, creo que es una de las enormes ventajas que trae esta reforma, que ahora es un Poder Judicial democrático, ¿no? Creo que esa es una de las aportaciones de esta reforma. Justamente esta actitud que a mí me ha parecido, y no es mi papel elogiar, pero creo que sí noto un cambio en la construcción del discurso, de la narrativa, sorprendente, de verdad. Yo mismo no esperaba que tuviera esta narrativa ya tan pronto, ¿no? Y me parece que es muy alentador para la sociedad. Ojalá se traduzca verdaderamente en hechos, magistrado. Continuamos. ¿Qué tipo de justicia tenemos cuando 9 de cada 10 delitos no terminan en castigo?
Es una justicia incompleta. Es una justicia incompleta. Hay muchos factores, como el que te decía yo, desde el punto de vista. Yo creo que, y voy a tocar un tema que no, políticamente no debería tocar, pero que es la fiscalía. ¿Y por qué lo voy a tocar? Porque a mí me parece que el fiscal está haciendo una gran labor. No es tema menor lo que vimos en este último operativo Libertad, Liberación. Liberación, no es tema menor, es una contención, las reacciones son distintas que en Michoacán, que en Sinaloa, y yo creo que lo que necesita el Poder Judicial y la Fiscalía es lo mismo que te digo, junto con el Congreso, junto con el Ejecutivo, sentarse a diseñar un nuevo marco de operatividad para la Fiscalía. La Fiscalía debe avesarse, debe involucrarse en los delitos de alto impacto, y el Poder Judicial, conjunto con la policía o el diseño estatal al que nos pongamos de acuerdo, es quien debe darle ese marco normativo, porque sí hay muchas denuncias y no llegan a sentencia porque o faltan recursos o la política no ha sido la adecuada. Y hablo de la política no de la Fiscalía, sino de la política de Estado en torno a los delitos. Por eso el Código Penal sería excelente que pudiéramos estratificar de alguna forma los delitos de alto impacto, los de medio y los de bajo impacto, cómo tratarlos en distintas vías. No todos los delitos, desde mi perspectiva, yo no soy experto en materia penal, pero desde mi pensamiento como investigador, como docente de la facultad, es los delitos de alto impacto y deben ser privación de la libertad. Los de medio impacto debe tener alguna pena alternativa, ¿no? Trabajo social, claro, reconstrucción, reeducación, y los de bajo impacto deben ser como una amonestación pública, debe tener menos consecuencia. No puede estar una persona que haya robado un Oxxo con la influencia del alcohol en la cárcel, no puede. Tenemos que reeducarlo, rehabilitarlo e incorporarlo a la sociedad a través de programas sociales transversales, darle trabajo. Me parece muy, muy interesante lo que estás proponiendo. Y yo haría, bueno, no quiero conservar el hilo de la conversación, porque conforme me vas diciendo, yo te preguntaría, y lo puedo entender, porque estamos apenas en los tiempos, tú asumes el cargo en septiembre. ¿No? Sé que eres un hombre muy respetuoso, ¿no? Además eres un hombre que cada uno tiene el espacio. Hay un presidente ahorita del Poder Judicial, que es Fernando Díaz. Pero, ¿tú te has reunido ya con el fiscal? ¿Has tenido alguna conversación con él ya? Bueno, no ahora, recordar que el fiscal fue magistrado. Ya como presidente electo no, pero eso lo hemos comentado en alguna reunión, pero no solo yo, también el presidente Fernando Díaz. El fiscal es un hombre de visión, él no está negado ni cegado, pero está muy ocupado. Entonces yo creo que todos los demás integrantes del Estado mexicano, por llamarlo de alguna forma, del Estado de México mexicano, somos los que tenemos que empezar a actuar, y una sinergia tenemos una primera rectora con las universidades privadas. ¿Ya hay condiciones para que se dé? A eso iba. Hay condiciones para que todos trabajemos. Imagínense la experiencia de ustedes, ¿no? La visión de los comunicólogos, la visión de los politólogos, y decir, a ver, el Poder Judicial lo ve de esta forma, pero nosotros lo vemos de esta forma. Romper el esquema de pensamiento de que los abogados somos los todólogos en esta parte. Necesitamos un equipo multidisciplinario. El presidente Fernando ha hecho una labor muy cuidadosa, muy tranquila en torno a esto, y ha empezado a implementar algunas cosas. Yo no tengo duda de que será un gran aliado posterior a este proceso, porque además él es penalista, experto. Y el hecho de haber estado al mando y al frente te cambia la visión. Cuando eres secretario de un juzgado, dices, no, pues yo no sé por qué el juez no la arma, pues si aquí yo veo todo, ¿no? Ya cuando vas acá, vas subiendo, vas viendo mayor amplitud. Entonces yo creo que podemos lograrlo a través de ese tipo de acciones. Bueno, dicho esto, parece que ya casi la respuesta, pero te quiero hacer la pregunta directa para que nos des una respuesta directa. En este contexto, con esas preguntas que te he hecho, la pregunta que surgiría es, ¿y qué tipo de justicia quieres tú construir? ¿Qué tipo de justicia quieres que debamos tener? Es una justicia fácil, accesible, entendible a cualquier persona. Desde que yo estudié la maestría, había un maestro en la universidad, doctor Jean-Marie Paret-Jacquemin, que nos decía que uno de los problemas de la justicia era el lenguaje que utilizábamos. Entonces, yo no me imagino, Mario, a una mujer ¿dónde te gusta?
Siempre pongo el ejemplo de Tlatlaya por ser, El sur. sí, su juzgado es Sultepec. Mm. Entonces, yo no me imagino una mujer que es violentada, sobreponerse a la violencia, ir al municipio y decir, no tenemos abogados, todavía se sobrepone, ir a Tejupilco y decir, aquí no tenemos oficinas de la Defensoría Pública, va luchando todavía y llega a Toluca y le dicen, no eres candidata a un abogado gratuito. Revictimización, 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 se regresa totalmente derrotada al gobierno. O bien, a seguir sufriendo la violencia, o bien, a ser desterrada por la violencia de su familia. Yo me imagino una justicia donde al primer llamado se active el sistema y entonces el juzgado vaya a la persona, no la persona al juzgado, en casos como este. ¿Cómo vamos a cuidar a los niños? ¿Cómo vamos a cuidar a los adultos mayores? Me imagino una justicia donde todos tuviéramos abogados. Eso ya es una utopía, gratuitos, pero sobre todo las personas pobres. Eso me gustaría mucho. Y la propuesta o la intencionalidad es establecer las bases legales de construcción en esta administración para que las subsecuentes presidencias volteen hacia ese camino, a una justicia social. Es lo que yo alcanzo a ver. Sí es posible un cambio. Sin duda, claro, pues ya lo vimos. Claro. Ya lo vimos. Tendría otra pregunta sobre este bloque, pero creo que hasta dicho, bueno, creo que esta me parece que es interesante. Sí. Sí, ¿quién controla el tiempo judicial? ¿Los abogados, sobre todo los influyentes, los jueces o la burocracia? ¿Quién controla los tiempos judiciales? Yo creo que lo controlan los jueces, pero el sistema permite que los abogados puedan incidir cuando el juez quiere cerrar instrucción en materia penal, cuando un juez quiere llevar a cabo ya el dictado de una sentencia o en los juicios sucesorios, los mismos mecanismos legales hacen que los juicios se repitan. Te voy a poner un problema muy grave que tenemos en el Poder Judicial. Mira, tenemos un juicio penal, se dicta sentencia en tiempo y se iba a los tribunales federales. Si los tribunales federales le hacen, me parece que el defensor público no justificó que sea abogado. Entonces te dejo sin efecto todo. Y justifícame que el defensor público es abogado y todos así de, ¿what? ¿Qué? Pues sí, está detrás de él un instituto de la Defensoría Pública y lo tenían que justificar. Imagínate, ya con una sentencia de condena, regresar, ¿cuándo vas a encontrar los testigos, al ofendido? Se pierde el espíritu de justicia otra vez. Pero ¿cómo superar ese problema? ¿Qué es cotidiano? Esto de la triquiñuela, de la chicanera, ¿cómo superarlo? Yo creo que este es un parteaguas. El magistrado federal electo también tuvo la sensibilidad de ir a recabar eso. Otra de las formas es mantener un diálogo constante y una exigencia por parte de la ciudadanía, pero también del Poder Judicial local, de decir, esto no va en torno a la justicia, por favor. Hacer conversatorios, pero hacerlos públicos. Porque los conversatorios entre magistrados, como son muy técnicos, pues yo los invitaría a los magistrados federales y locales a que se sentaran en una cabina así, no sé, me imagino, a que sean supervisados por la sociedad, por quien quiera, ¿no? Sí, porque a veces parecería que el problema de la justicia o de las leyes solo corresponde al Poder Judicial o a los jueces, a los juzgadores. También tiene que ver con los abogados, con los litigantes, que creo que son una buena parte del problema. ¿Cómo vencer? Yo no soy abogado, y estoy hablando a partir de lo poco que domino, para que la gente tenga clemencia conmigo, ¿no? Por supuesto. Pero ¿cómo vencer este obvio déficit ético o este problema deontológico que parece que es obvio, ¿no? Porque muchas veces, bueno, los abogados, sobre todo los abogados litigantes, parecería que muchas veces no están en búsqueda de justicia, sino en la búsqueda del triunfo, ¿no? O sea, no pelean justicia, pelean la victoria. Y a veces la victoria no es necesariamente justicia. ¿Cómo poder regular esto? Ahí sí yo difiero un poquito contigo. Esa es una percepción social que no podemos quitárnosla. Ajá. Es igual que la percepción del juez corrupto, del juez opaco. Yo a los abogados los veo con una área de oportunidad en este momento histórico. Yo creo que la colegiación organizada
puede dar lugar a eso, a lograr romper con ese esquema. Les comento a los ¿Que se autorregulen el gremio? que haya una colegiación como en Estados Unidos obligatoria para poder litigar, para poder llevar a cabo un litigio, necesita estar certificado por un colegio, como lo hacen los médicos, los contadores, claro. pero no que sea el Poder Judicial quien lo certifique, que seamos todos, las universidades, los colegios, ellos como profesionistas, y hacer una reforma constitucional. Que de hecho hubo un interesante. intento, ¿no? Apenas hace poco de hacer así una especie como de certificación. Sí, pero esa era más como capacitación. Sí, que movió casi una revuelta, ¿eh? Sí, así pasó. Pero ese es un signo de que los abogados no estaban conformes con ese tipo de certificación y habrá que dialogarlo, porque les afecta directamente a ellos. No podemos ser ciegos ante esa petición. Yo creo que la colegiación podría llevarnos a un buen término, Mario, si lo logramos entre todos. Pero vuelvo a decir, tú lo leíste bien, no es tema del Poder Judicial, es tema de todos y la ciudadanía. Entonces, si logramos en un gran consenso colegiar el Estado de México, sería el primer Estado de México colegiado. No significa que vamos a impedir que litiguen, pero sí que se certifique que están capacitados para hacerlo y que no tienen que ser ellos mismos autorregulados, invitándonos a las universidades, al Poder Judicial, tener un órgano regulador. A mí me parecería una muy buena herramienta. Sí, más allá de la cifra, una vez más, y porque no quisiera ponerte en un apremio, ¿no? Más cuando están en un proceso de transición. Totalmente. Eso lo entiendo. Pero, ¿qué hacer? Supongo que el cúmulo de expedientes retrasados, ¿no?, que están pues ahí en espera de que los resuelvan, debe ser inmenso. ¿Cómo poder resolver eso? Porque además es un problema que crece todos los días, ¿no? No se resolvieron los de ayer y luego los de hoy y mañana los de pasado y así va a seguir siendo y parece que es interminable. ¿Es posible? ¿Cómo cambiar eso? Yo creo que hay acciones específicas que pueden ayudar a mejorar. Pongo un ejemplo de la actual administración. Había un rezago importante en peritos. ¿Y qué hacen? Pues invitan a los peritos y les dan un reconocimiento y les dicen, no un reconocimiento económico, sino un reconocimiento institucional y bajan el cúmulo de periciales pendientes. Lo mismo se tiene que hacer con los jueces. Lo mismo se tiene que hacer. Y si no, pues no hay de otra, no hay fórmula mágica. Hay que contratar personal. Hay que redireccionar el recurso a contratar personal. Si hay una limitante en una ley general para que no podamos contratar o rebasar un porcentaje de personal, pero hay una excepción. Cuando hay una reforma, se puede contratar personal, una reforma legal, y se tiene que justificar. Tenemos dos reformas encima. Una, la constitucional del Poder Judicial, y otra, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La otra es crear juzgados de apoyo, o sea, crear un juzgado como itinerante que vaya a la sede judicial del juzgado rezagado y empezar a sacar todo lo atrasado, y ese mismo equipo se va a otro juzgado que tiene rezago, y entonces revisar las causas del rezago, si son imputables al juez, pues decirle, juez, te invitamos, porque no se trata de perseguirlo, se trata de solucionar, pero ya si después de esa ayuda no funciona, pues entonces que el Tribunal de Disciplina, que ahora tenemos como función, entre, y si el Tribunal de Disciplina decide entrar desde antes, pues lo tendrá que hacer. Cada quien es responsable de sus propias consecuencias. Y si un juez no trabajó, pues tendrá que soportar las consecuencias de sus actos. Entonces, yo creo que sí hay formas, muchas formas de mejorar la carga de trabajo. Que esto estaría prefigurando, dentro de todos los cambios y ajustes y reformas que planteas como necesarias para que realmente haya un cambio estructural, un cambio de fondo, pues sería un cambio a la estructura administrativa o también una reforma administrativa. Porque al menos en la percepción de la planta laboral del Poder Judicial, sí hay una queja constante, ¿no? O sea, nos faltan manos, ¿no? Nos falta gente. Sí. Nos falta gente y es constante, ¿eh? Sí. Es constante. Sí. Pero tendría que también pasar entonces ser transversal y también pasar por una reforma administrativa, ¿no? Si tenía que contratar más gente, capacitar más gente, o cómo resolverlo. Yo creo que hay que contratar más gente, hay que hacer una ingeniería de administración de tiempos, de redistribución de cargas de trabajo, hay que revisar las personas que podemos contratar, hay que utilizar a los jóvenes becarios, hay que utilizar programas sociales,
Hay que invitar a la gente de las universidades públicas y de las privadas, ¿por qué no? También, que estén interesadas a incorporarse al Poder Judicial y los ayudamos, los becamos de alguna forma. Habrá que revisar la normatividad del Poder Judicial a ver si podemos, o si no, algo similar como los jóvenes construyendo el futuro. Hablar con la Secretaría del Bienestar Federal y decir por qué no nos permiten 100, 200, 300 becas, capacitamos, pero también nos ayudan con manos de trabajo. Claro. Y además los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, yo sé del servicio civil de carrera. Los jóvenes cuando están interesados son muy buenos y se esfuerzan mucho y son muy interesados, pero además están avesados, están con ganas de aprender y eso nos va a beneficiar porque de ahí va a salir un buen abogado, un buen secretario, un buen litigante, un buen servidor público. La capacitación y el trabajo que ellos nos den va a ser beneficio de la sociedad. O sea, fórmulas sí hay muchas. Se tiene que revisar el orden administrativo, sin duda, se tiene que revisar todo, Mario, todo, a conciencia, pero no se tiene que llegar a cortar cabezas ni hacer algo así como abrupto. Tenemos que buscar dónde están las fallas y mejorarlas. Prevenir que sancionar. Fíjate que te noto muy claro, percibo claridad, pero también te noto, no sé, desde mi punto de vista, y te lo pregunto, no es afirmación, si no hay un exceso de optimismo de tu parte. No, es que yo creo que estoy emocionado, porque es un momento histórico. Claro. Y siendo un momento histórico, el no sentir pasión por lo que estás viviendo, sería tanto como iniciar timoratamente, permíteme el adjetivo. Sí. Y yo creo que no es que esté echado para adelante, conozco la institución, tengo 33 años en ella. Mira, yo estaba trabajando como juez y yo decía, esos administrativos ni trabajan, no hacen nada, y me tengo la oportunidad de ser secretario general y decía, necesitamos más manos. Sí, hay que revisarlo. Yo creo que todo esto, ¿sabes por qué me emociona? Porque yo lo he percibido de la sociedad, no solo de los votantes, sino de las barras, de los abogados, de los diputados, también de los presidentes municipales, de la sociedad en general, de los docentes de la facultad, de todos. Hay un ánimo para mejorar el Poder Judicial y por ende la justicia. Yo creo que no podría estar de otra forma con este rompimiento porque nos toca hacer historia. Hay personas que nos tocó en esta ocasión, habrá otras en el 2027, transitar por esta pasarela histórica. En el 2027 va a ser otra ¿Sí? camada. Entonces yo creo que sí es válida mi emoción. Sí, yo no digo que no sea válida. No, para lo que me refiero, no me siento sobresaltado ni optimista además. Es posible. ¿Tienes la convicción sí. de que es posible? Esa es la palabra. Tengo la convicción de que es posible, de que las condiciones políticas, sociales, académicas y la ayuda de los 60 integrantes del Pleno y de los más de 400 jueces, imagínate, si no estoy contento, pues son 400 especialistas y 60 especialistas altamente capacitados. Si revisamos el Poder Judicial, los que menos tienen, mi secretario proyectista es doctora 2 veces. Entonces yo sé de las personas, conozco el Poder Judicial y además la recepción de los otros 2 poderes ha sido tan abierta, Mario, que es una oportunidad que si dejamos pasar el Poder Judicial, a mí me toca ser el responsable, pero espero ser el responsable como lo hacía un técnico, el Tuca Ferretti, que solo daba conferencias de prensa cuando perdía. Aquí no se trata del triunfo del presidente, los triunfos serán del Poder Judicial y las responsabilidades serán del presidente, así quiero llevar esta administración. No, y si yo debería de acotarlo, que si el Poder Judicial triunfa en este contexto, con esta idea, pues triunfa toda la sociedad. Sí, porque al final de cuentas los beneficios son colectivos, totalmente. Son para todos. A mí me parece que es importante que lo diga sobre todo la gente que nos está viendo, de que no solo conversar con el magistrado Macedo y esta actitud que trae, que la escuchan ustedes, que es un cambio de paradigma, así lo veo yo, la propia reforma es un cambio de paradigma, Sí, lo es. Pero también yo insisto en el cambio de narrativa. Porque venimos, y esto no quiere decir que esté hablando mal del poder anterior o de este poder que está en transición, o del poder actual. Pero venimos de una tradición donde parecía que estábamos en el culmen de la justicia, de que ya se había logrado lo posible, que ya no se podía, al menos en el discurso estoy hablando, en la narrativa, Sí.
que ya no se podía mejorar más porque el esfuerzo era mayúsculo y estaban en el máximo. Pero creo yo, sin que suene calificativo, a partir de lo que interpreto de lo que nos dices, traes una visión muy clara de que tenemos que mejorar todo. Y empezamos desde el origen, ¿no? Es el inicio, que es este poder judicial democrático. ¿Tienes calculado o has pensado que quizá este nuevo discurso, esta nueva narrativa, genere resistencias adentro del Poder Judicial? ¿Que haya quien no esté de acuerdo? Es la primera vez que me haces voltear hacia el cielo para buscar la respuesta. No, no. La resistencia fue previa a la reforma, porque es normal cuando hay un rompimiento tan fuerte, porque es un cambio de sistema, es una transformación real del Poder Judicial. Y bueno, pues estábamos en una zona en la que nosotros pensábamos que para poder ser juez aprobábamos exámenes y después para poder ser magistrado aprobábamos exámenes, y ya lo de la presidencia era un tema de convencimiento a los pares, ¿no? Cuando viene esto, las personas que están dentro de la carrera judicial, que salvo decir que continuará la carrera judicial hasta el secretario, los demás serán de elección popular, jueces y magistrados, piensan que ya no lo van a poder hacer. Pero la experiencia de estas elecciones, creo que nos toca a nosotros animarlos a que vayan a ser electos popularmente las personas del Poder Judicial, porque pues la renovación es de los jueces y de los magistrados, pero la base tiene que continuar. No veo una resistencia a esto, al contrario, yo veo a un Poder Judicial que se está renovando en todas las instancias, los jóvenes, las personas están conscientes que hay un débito social, los servidores públicos en general están conscientes de ese débito social, y sí, seguramente quienes no estén conscientes ni quieran continuar, pues se retirarán del Poder Judicial, pero sí estábamos lejanos hacia las personas y es normal. Mis compañeros empiezan a trabajar a las 8 de la mañana, se van a las 8 de la noche, Mario, sin derecho a una hora de comida, tienen que atender al público. Me decía una técnico que es la categoría base, digámoslo así. Yo estoy cuidando las familias de los demás, ¿quién cuida las mías? ¿Quién cuida la mía? Tengo que estar en ese juzgado. Entonces creo que con esas herramientas de darles el personal, de darles esta nueva mística de servicios a la sociedad y de contención, muchas herramientas de una nueva ingeniería, les podemos dar una mejor calidad de vida. Y dándoles una mejor calidad de vida, podemos dar sin duda un mejor servicio. De eso estoy plenamente convencido. No advierto resistencias internas, y los magistrados tampoco. Muy bien. Pues si tuviste el tránsito del Poder Judicial, fue muy tranquilo. Muy tranquilo. Sí, pero mi obligación es preguntarte. No, total. Bueno, estamos ya sobre la hora, voy a acelerar las preguntas que tenemos. Hay una pregunta, magistrado, que está en la mesa de la gente, ¿no? 3 temas, que bueno, sí, mucho cambio, pero hay 3 temas que no se han salvado. Bueno, qué bueno que se pusieron los cintillos de la gente por la cual en buena medida es posible este espacio, que son nuestros patrocinadores, los cuales aquí sí hacemos visibles quién nos patrocina, porque de alguna manera tenemos que vivir. Ya están en pantalla, le agradecemos a todos nuestros patrocinadores y ojalá cada vez tengamos más para que podamos ir consolidando esto. 3 cuestionamientos que hace la gente, magistrado. Uno es cómo resolver el problema del nepotismo, que lo hay, que es real al interior del Poder Judicial, es real, casi formaba parte de la tradición judicial. ¿Se va a resolver? No tendría por qué hacerse. Y el segundo, que creo que ahí, sobre todo los que nos dedicamos también a la parte de la comunicación, porque era un poder muy cerrado y un poder opaco, tiene que ver con los expedientes de corrupción, que también la hay, ¿no? ¿Cómo controlar estas 2 cosas que además están muy en el ánimo y que le restan credibilidad al poder frente a la gente, ¿no? Es decir, bueno, nepotismo, corrupción, ¿por qué nunca hemos visto que enjuicien a un juez que es evidente que ha hecho las cosas mal? Sobre todo casos que se han mediatizado, ¿no? Que han sido muy, muy obvios y que no ha pasado prácticamente nada, o si pasó, quedó en lo doméstico. Claro. Pues la reforma en sí misma, el diseño constitucional crea el Tribunal de Disciplina. Un tribunal que además, dentro de la inteligencia de la reforma,
permite que también sean personas electas popularmente para que tengan esa fianza de la soberanía popular, ¿no? De la elección popular. Entonces, estas 5 personas que este poder del presidente con el anterior diseño y esquema, aun cuando había un consejo de la judicatura, pues el presidente era el presidente del consejo de la judicatura y del órgano de administración y de disciplina, entonces era un presidente muy poderoso. Ahora se vuelve el poder horizontal. El presidente representará al poder judicial, política, jurídicamente, con la visión social que tiene. El Tribunal de Disciplina tendrá esa fuerza, el órgano, integrado por cinco personas, y esas 5 personas serán las que lleven a cabo la revisión, primero, creo yo, de todo el aspecto que se considera nepotismo. Y la segunda, los casos de corrupción son los más delicados para la sociedad y son los que tendremos que atacar primero, desde la denuncia ciudadana. Cuando yo esté en territorio, desde esa denuncia ciudadana, pasar de inmediato la queja para que se inicie la investigación, porque además es un tribunal muy, muy fuerte legalmente hablando. Tiene posibilidades, imagínate, es el único diseño que un tribunal puede revocar una elección popular. Es decir, si en un año no funciona, o si encuentran algún dato de corrupción, con una sentencia lo pueden quitar, sin mayor preámbulo. Para otros casos necesitan el juicio político, etcétera. No, aquí no. Bueno, tal vez a los magistrados habrá que verlo, ¿no? Constitucionalmente. Pero a un juez, pasa. Entonces yo creo que el área de oportunidad es muy importante, pero sí necesitamos a la ciudadanía. ¿Para qué? Para que empiece a denunciarlos, sin miedo. Incluso los propios compañeros del Poder Judicial, que empiecen a decirnos, yo sé que este juez, porque antes no se hacía por miedo, pero ahora que sepan que los vamos a acompañar, no vamos a permitir, porque la corrupción no solo es el aceptar dinero, la corrupción es no hacer las cosas que se tienen que hacer, no dictar las sentencias en tiempo, maltratar al personal, acosarlos sexualmente, acosarlos laboralmente, el mobbing. Hay muchas formas de corrupción. Entonces, es al igual, no solo la corrupción que la gente percibe de dinero, sino se tiene que clarificar. Y permíteme la palabra, es muy, muy ostentosa, es muy presuntuosa, purificar el sistema, pero no el sistema judicial, sino a las personas. Porque yo no me imagino una persona que se pare y sepa que su superior lo va a estar molestando, debe ser un tormento. Yo nunca he sufrido de eso. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, todo un cambio en recurso humano, en recurso tecnológico y en sistema. Entonces, invitar a los propios compañeros del Poder Judicial a hacer eso, ¿no? A hacer la denuncia respecto de los actos de corrupción que ya anuncié. Yo creo que sí lo podemos hacer, ¿eh? Y bueno, todo cambio social, Mario, desde mi perspectiva, no es tan rápido. No. Tendrá su tiempo. Por eso insisto, son 2 años. Establecer las bases y hacer acciones concretas que impacten a la sociedad interna del Poder Judicial y a la externa, es lo que va a marcar el hilo conductor, y es una gran responsabilidad de tu servidor, que la asumo con gusto, pero yo creo que tengo mucho apoyo del Poder Judicial y de sus trabajadores. Entrando a la recta final de este conversatorio, magistrado, quisiera decirte, y retomando un poco el hilo de lo que nos dijo aquí el presidente de la Junta, el coordinador de la Junta de Coordinación Política, presidente de la Junta de Coordinación Política de la legislatura, cuando hablábamos de este primer paso de la elección judicial, de que tuvo muchas complicaciones, eso es obvio, ¿no? Para todos era, y justamente él hablaba, bueno, y eso que apenas fueron 90, decía, ¿no? Sí. O sea, hay que calcular que sí tuvimos complicaciones porque eran muchos candidatos, porque eran muchas boletas, y solamente 90. Entonces él ponía justamente frente el desafío, decía, en el 27 van a ser más de 400, nos dijo. Van a ser más de 400, creo que sí es necesaria una reforma. O sea, volver a modificar para hacer, no sé si la ley reglamentaria o de qué forma, pero lo volvió a decir en ese momento, magistrado, dijo, esa propuesta tendremos que esperarla también del Poder Judicial. Es decir, tendrá que ser el Poder Judicial quien piense, quien proponga, quien diga cómo puede ser, no lo dijo en estas palabras, estas son mías, pero dando a entender de que quitar lo farragoso que fue esta primera elección, ¿no? Es decir, algo que sea más sencillo para el elector, para tomar una decisión,
mucho más sencillo, que no se confunda frente a este menú tan gigante, ¿no? Que es como ir a un restaurante y te ponen 400 platillos, no sabes qué elegir. Y si vas a un lugar donde sabes que el platillo estrella es ese, pues vas a eso. Ese sería mi símil. Pero decía, esa propuesta o esa iniciativa tendrá que venir del Poder Judicial. Y esto lo digo porque tu agenda, qué bárbaro, pues vas a tener que trabajar 24 horas al día. Así va. La veo absolutamente llena, Sí. ¿no? Y también habría que entender que en el caso de tu presidencia, por cómo fue la reforma, 2 años, ¿no? 2 años. Son 2 años. 2 años. O sea, vas a tener más o menos un poquito más de 720 días, suponiendo que todos los trabajes y que casi todos, para cumplir todo esto. Ujú. ¿Cómo vas a administrar esto? Bueno, la administración de estos hechos, primero hay que sistematizarlos necesariamente. Hay que generar un plan de trabajo donde aterricemos las ideas. Por eso el hecho de que la universidad, nuestras universidades que están en el Estado de México, que son muy importantes, las públicas y las privadas, invitarlos a que nos ayuden a hacer una política. Una política porque los politólogos, las ciencias políticas, son los que se encargan de hacer las políticas públicas. Nosotros haremos la sustancia, pedirle también a los centros de estudios, al Colegio Miquense, al de la legislatura, tenemos a gente muy importante ahí para poder hacer un esquema, a los abogados y a la ciudadanía en general para hacer un programa sistematizado, establecer las bases o las reformas necesarias para que esas bases y reformas nos den pauta a generar los actos y los hechos. Y los actos y hechos concretos tienen que ir de la mano de una nueva armonía judicial entre el Tribunal de Disciplina, el órgano de administración y la presidencia, para hablarnos en muy buenos términos y, entre todos, generar una política del Poder Judicial, pero no que sea nuestra, porque ya nos pasó una vez. Claro, el ostracismo nos hizo la consecuencia de la reforma, pero con participación de la ciudadanía, de los ciudadanos que están interesados, del Congreso y del Ejecutivo, que además creo y agradezco públicamente al Ejecutivo por haber sido bastante prudente con el Poder Judicial. No sentimos un ataque sistemático, al contrario, la gobernadora ha tenido reconocimiento pleno en el último evento que estuvo en el Poder Judicial, de reconocer a veces al Poder Judicial que injustamente no se reconoce, y la reforma ha sido llevada a cabo con esta tersura, no como en otros estados. Y lo que dice el presidente Francisco Vázquez, creo que también es importante. Si va a partir de nosotros, asumiremos la responsabilidad, pero con la misma multidisciplinariedad, no hay de otra. Hay que invitar al IEM, hay que invitar a las universidades, al Congreso, a los diputados para hacer una reforma, pero pues es un tema de reforma constitucional federal, entonces habrá que ir a tocar las puertas de los diputados federales, de nuestros senadores, para ver si se congrega, porque si no hay reforma federal, creo yo, habrá que analizarlo. Por eso él hablaba de como reglamentar, más que hacer una reforma de fondo. Sí. Él hablaba de eso, por los tiempos, ¿no? Sí, claro. Porque pues, tenemos 2 años para organizarlo y para cambiar cosas. Sí, podría ser una nueva reglamentación, una nueva visión que no afecte la reforma constitucional y proponer a lo mejor una redistritación, tal vez. Tal vez poder también lo dijo, ¿eh? También bajar el número de jueces o de candidatos. De candidatos, él habla de candidatos. De candidatos y yo creo que hacer un esfuerzo en el IEM para que nos conozcan más, para que el propio IEM diga, bueno, no pueden publicar, que nos permitan pautar a los candidatos, y la otra... Quitar estos candados que son medio absurdos, ¿no? Sí, me parece que son limitantes para el principio. Absurdos, porque son una invitación a que los violen. Todo ese tipo de cosas, pues sí ponen un candado que lo ponen para que lo violen. Sí, pero no se violó. No, yo sé que no se violó, pero la tentación estaba. No, es que es muy fácil, claro, quererlo hacer, porque pues nadie te ve. ¿Cómo los va a conocer la gente? Y eso es un contrasentido. Ese es el gran reto, que la gente conozca a sus candidatos. Claro. Y cuando los conozca, pues la ciudadanía se va a interesar en ir a votar. Yo no tengo la menor duda. Si no nos conocen, va a haber tal vez un desdén. Claro. Y si se conjugan los del Ejecutivo y las del Congreso, puede haber un desdén mayor. Puede haber un desdén mayor.
Pero pues eso también hay que construirlo estos 2 años. Tienes razón, o sea, no había pensado en no tener vacaciones más que los fines. Bueno, sí había pensado en no tener vacaciones, pero sí, por lo menos los domingos. Creo que ahora ni los domingos me dejaste, Mario. No, magistrado, pues de verdad te agradezco No, al contrario. que hayas aceptado esta invitación, que hables con esta sinceridad, que debe uno de reconocerse y como sociedad deberíamos de exaltarlo. Es decir, creo que así nos debería de hablar toda la gente que está en el servicio público, en las funciones de Estado, hablarnos así, con un lenguaje sencillo, comprensible, ¿no? Y que sean receptivos frente a la exigencia. Yo traté de interpretar mínimamente lo que está en la gente, solo te dejaría 2 cosas antes de que nos hagas el favor de despedirte, que es otro tema que también está en el debate, ¿no? Primero, ha habido todo un debate durante largo tiempo, yo mismo he sido promotor de ese debate, que fue lo que se llamaron los privilegios de esta casta judicial, ¿no? Que eran unos salarios estratosféricos, sobre todo en el caso del presidente, ¿no? Presidente que llegaba a ganar casi 300,000 pesos, aunque no se sabía, estaba medio oculto, estaba medio escondido, y los salarios de los magistrados, de algunos magistrados, o de los magistrados en general, que llegaban a ser superiores a los de la gobernadora, ¿no? Entrando en contradicción, o mismo al presidente. ¿Qué va a pasar con eso, presidente? El presidente Fernando ya se hizo una disminución del salario respetando los marcos constitucionales. Se tienen que respetar los marcos legales necesariamente. Y no solo de los magistrados, yo pienso que los magistrados es el tope de salario, sino de todos los directores, de todos los organismos. Y tratar de hacer un esfuerzo para reconocerle a las personas de abajo es algo importante. Yo creo que el trabajo de la base del Poder Judicial, y te lo digo históricamente, en el 95 lo vivimos, en el 2010 fue el que soportó todo este cambio. Entonces, pagarle mejor a las personas de abajo yo creo que es una cuestión de justicia. Muy bueno. Y la última, que es casi anecdótica, nada más. ¿Perdón? Ay, tenemos las preguntas de la gente, perdón. Nada más era una. Pero una antes, para que la gente las vayan a poner. Hay que decir, tú no eres de Texcoco, eres de Toluca. Soy de Toluca. ¿No? Y eso creo que es importante también que lo diga, aunque... Estuve 6 años allá en Texcoco. Tuviste una formación en Texcoco. Sí, así pero hay que decir, y esto lo digo porque parecería anecdótico, pero también habla, ¿no? La gobernadora es nacida en Texcoco. Totalmente. El presidente de la Cámara de Diputados es nacido en Texcoco. El magistrado es formado en Texcoco, pero es toluqueño. Y nada más 6 años, pero es toluqueño. Y eso creo que la gente habría que decirlo. Vamos a ver 3 preguntas nomás, porque ya estamos en el límite del tiempo. A ver, las sueltan. A ver, Ofelia Ruiz. ¿Por qué se demora tanto los procedimientos? ¿No podemos avanzar en una omisión de finiquitos? No conozco esa palabra. ¿Omisión de finiquitos? No sé a qué se refiere. Puede ser en tema laboral, en finiquitos laborales. Yo creo que ese es el tema constante de lo que hemos hablado. Lo que dijiste. No tienen que tardarse los procedimientos. Si el juez... Hay principios, por ejemplo, en materia penal está muy marcado. En materia penal no se pueden tardar tanto, salvo por las argucias de algunos temas de litigio. Pero en materia civil, por ejemplo, el juez está obligado a impulsar de oficio el procedimiento. En materia laboral, pues es un derecho social, lo tiene que hacer. Y entonces yo pediría a las personas que si tuvieran la amabilidad de comunicarse aquí al canal, pues que nos dieran los datos específicos para darle seguimiento. Yo se lo haré llegar al presidente Fernando y seguramente le dará seguimiento, y nosotros cuando entremos le daremos el seguimiento correspondiente. Porque también es como muy genérico. ¿Por qué no se tarda tanto? Hay que revisar el tema exacto y explicarle a la persona el por qué sí o el por qué no. Y si está mal el tribunal, que se corrija. Bueno, pues ya lo veo. Ofelia, ¿verdad? Era Ofelia, por favor, mándenos sus datos y con gusto nosotros se las haremos llegar al presidente para que atiendan ese caso. Adelante, otra. Manzanita TSL, que supongo que es un seudónimo, ¿no? Algo así. ¿Cuándo seremos atendidos los integrantes del colectivo Haz Valer Mi Libertad? Pues en cuanto... Lo solicite, ¿no? En cuanto... en funciones, yo creo que... ¿Los vas a recibir? No, por supuesto, no solo a este colectivo en particular, sino a cualquier persona. Haremos una campaña de audiencias públicas, es necesario, para escucharlos. E insisto, no que vengan a Toluca, vamos a estar en los distintos sedes del Poder Judicial. Pero creo que lo más importante es también darle el tiempo de respeto al actual presidente, porque es un presidente constitucional. Y cuando él termine, al día siguiente nos ponemos de acuerdo para ir haciendo agenda. Y esa es mi opinión, creo que ha sido un buen presidente.
No, sí, sí lo es. Creo que es. Además, somos amigos. Muy bien. A ver, bueno, pues ya está. Y que bueno, otro dato que nos das, ¿no? Serás un presidente itinerante. Sí. ¿No? No, sí. No, pues vas a estar saliendo. No hay forma. Claro. No hay forma de no serlo. Muy bien. No hay forma de Muy no bien. serlo. A ver, la última. Luis Alberto Neri, ¿qué mecanismos habrá para que jueces y juezas actúen con independencia y no con línea política? No, bueno, las leyes sustantivas no han sido reformadas. Yo tengo 33 años en el Poder Judicial. En la vida he recibido una llamada de nadie, de alguien, para poder llevar a cabo. Entonces, ¿cuál es? Pues el hecho de mi experiencia y de garantizar que los jueces tengan esa independencia y que si alguien quiere incidir en ellos, cualquier actor de cualquier índole, tendrán la confianza y el apoyo no solo del presidente, sino estoy seguro que del Pleno del Tribunal y también del Congreso, porque esta reforma no significa privilegios para nadie, al contrario, significa fortalecer la independencia de los jueces. Una línea política, hasta ahora yo no la he recibido, pues yo no lo voy a permitir, si 33 años me han permitido decidir, y además creo que las leyes sustantivas, insisto mucho en esto, no se han modificado, el juez sigue siendo libre, se elige una nueva forma para designar a los jueces, el cambio es constitucional para empezar de nuevo una nueva política judicial, pero ellos tienen todas las garantías, tanto del presidente como del Pleno, como de la ley, para seguir siendo imparciales. El propio órgano de administración es su función, garantizar la independencia y el Tribunal de Disciplina. Antes nada más era uno el que la garantizaba, ahora somos 3 órganos. Pues perfecto, creo que... ¿qué pasó? Una más, a ver, una más. Con gusto. A ver, ¿viene? No está. A ver, bueno, pues creo que no la tienen lista, ¿o sí? Ahí está, a ver, Elena Barrera. ¿Cómo acabar con la justicia VIP? Mientras miles de personas siguen en prisión no entiendo qué dice ahí. Sin sentencia, el exalcalde de Toluca, Raimundo Martínez, estuvo prófugo, pagó $1 millón y hoy cumple su proceso desde casa. ¿Eso es justicia? Yo no conozco el procedimiento del expresidente municipal y no tengo el contexto pormenorizado del por qué tenga este beneficio. Es un beneficio procesal. Yo no sé si él haya pagado $1 millón o no, pero si no es así, sí se tienen que revisar los casos, no solo del presidente, sino de cualquier persona. Creo que el mecanismo de los brazaletes puede ser un mecanismo de despresurización de cárceles, pero entiendo que no hay los brazaletes suficientes, entonces es parte de una nueva política, es parte de una nueva circunstancia, pero son casos mediáticos que impactan, sin duda. Claro. Entonces sí se tienen que revisar todos los casos por igual, pero la ley es la ley y la ley tiene que respetarla. El juez es el garante de la norma jurídica, es el garante de preservarla y de aplicarla, y también de aplicar los derechos humanos. Yo creo que habrá que revisar caso por caso. Si hay duda al respecto, también lo que tú decías, la opacidad. Tenemos que comunicar mejor, tenemos que generar una política de comunicación ciudadana para que sepan las personas por qué en ese caso se determinó eso y explicarlo. Y si es legal, también explicarlo. Claro. Y si no es legal, corregirlo. Sí, porque a veces hay que entender que a veces la justicia no gusta, pero hay que argumentarla. ¿Por qué es así? A una de las partes no le va a gustar. Sí, claro. Siempre. Entonces hay que explilarla. Y ahí creo que es un problema básicamente de comunicación. Totalmente. ¿No? De comunicación creo que ha sido muy claro. La verdad, yo me siento muy contento, Héctor, de verdad te lo debo decir. No por el hecho de que nos hayas elegido a nosotros o que hayas aceptado la invitación de que estés aquí, no creo que seas de aquí nosotros, que has aceptado la invitación aquí, pero lo que celebro más allá de este medio que solamente es medio, es esa actitud del próximo presidente del Tribunal Superior, representante del Poder Judicial, de que tenga esta actitud de hablar con tanta claridad y de frente a la sociedad. Eso más allá de que uno, para mí no solamente cumple uno con una función, es de celebrarse tu claridad, es de celebrarse tus ganas, tu optimismo, como digo yo. Ojalá puedas construir o impulsar, no lo vas a hacer tú solo, no. También sería muy abusivo pensar que una sola persona lo va a poder lograr. Presuntuoso, sí. ¿No? Y abusivo, ¿no? También de uno pensar que una sola persona va a hacer todo, que ojalá puedas dirigir, impulsar, encaminar el cambio más profundo, el cambio estructural del Poder Judicial,
porque si algún grito manifiesto ha liberado la sociedad desde hace mucho tiempo, es el de justicia, justicia. Totalmente. Creo yo que antes que democracia, democracia, decía justicia, justicia, justicia. Y sigue pendiente eso. ¿Con qué quieres cerrar este conversatorio? Bueno, pues lo que tú comentas, este cierre que tú dices, pues es resultado de la reforma, ¿eh? O sea, esta claridad es porque fuiste a los recorridos, porque fuiste al territorio, porque fuiste con las personas, porque fuiste al Congreso con personas que tenían desaparecidos, porque fuiste con mujeres adultas mayores, porque la gente te decía, sí vamos a confiar en ti, pero tienes que regresar. Y cuando regresas, te dicen, por lo menos cumpliste tu palabra. Entonces, no hay otra forma de comunicar la justicia si no hay con claridad. Yo agradezco estos adjetivos porque mi intención es esa, comunicar con claridad y romper con el protocolo judicial, pero también con el protocolo político. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente se dé cuenta que los políticos también hacen chamba. Aparentemente no, pero ahora que viví yo la elección judicial, quiero cerrar con esto, no voy a faltar a una elección ni de un copase, ni de la reina de la primavera de mi sociedad. La democracia funciona, hagámosla viva y el Poder Judicial estará para servirle a la sociedad. Pues muy agradecido, muy reconocido, espero que la gente esté satisfecha. Les recuerdo que estaremos reproduciendo los extractos que consideramos más sustantivos de esta conversación durante toda la semana en la web y en nuestras redes sociales, que si usted quiere ver o quiere comentar o quiere recomendar toda la conversación, pues la vamos a colocar en frío, es decir, para que usted la pueda ver y repetir cuantas veces quiera en nuestro canal de YouTube. Yo les agradezco, ya salieron los créditos, agradezco a todos nuestros patrocinadores, al personal, a todo el equipo, que la verdad, igualmente, gracias. Yo solamente soy ahí el chalán de todos ellos, y además me siento muy orgulloso de ser su chalán. Hacen muy bien su trabajo. Les recuerdo que la próxima semana nos vemos aquí. Próxima semana nuestro invitado es Ariel Juárez, para un tema de coyuntura que además está levantando ámpula, porque sobre todo nos vamos a enfocar mucho, bueno, ya sabemos, la gente padece los baches en todos lados y que no hay, pero también un tema que él ha abierto, que es el tema de los famosos proyectos de prestación de servicios o las asociaciones público-privadas, los famosos PPS, que le han costado mucho, mucho, mucho dinero al Estado. Creo que es un tema de actualidad muy importante. Agradecemos a Ariel que haya aceptado también venir a platicar con nosotros y les tenemos algunas sorpresas muy interesantes para las siguientes semanas. Así que no se despeguen. Muchas gracias, presidente. Al contrario, Mario. Muchas gracias a ti y muchas gracias al público y al equipo. Muchas gracias. Nos estamos viendo.